Buenas tardes a todos. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de Dios, ruega por ruega nosotros por los pecadores, ahora y en la hora ahora. de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Con Amén. Con Cristo, ahora y Y ahora y siempre siempre, por los por los siglos de siglos los de siglos. los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega, ruega por San Pablo. ruega por ruega. nosotros. Muy bien, vamos hoy a hablar de el sexto mandamiento de la ley de Dios y voy a compartirles las diapositivas. Bien, entonces este mandamiento está referido al núcleo íntimo de la persona humana y voy a tratar de explicar lo que esto quiere decir. Como ven ustedes, a la izquierda está la foto de un libro. Este libro se llama El valor de la espera. Es un libro hecho por Joaquín de Irala, que es un psiquiatra español, trabaja en la Universidad de Navarra y es un libro que ayuda a la gente a comprender que es muy conveniente de cara a que haya un sano matrimonio, que haya un noviazgo en el que sepan esperar a que llegue el momento de la unión corporal. Ahí aparece en la portada el varón de cabeza y la mujer de pie. Bueno. El temario que les propongo es el que tienen aquí en pantalla y voy a entrar directamente a hablar de la vocación a la castidad, que es una vocación que nos involucra a todos. Este otro libro, publicado por Rialp, Amar, pero ahora en serio, con ideas jóvenes para gente joven, puede ser útil para que los jóvenes aprendan esta virtud. Entonces empecemos con una afirmación de la primera carta de San Juan, capítulo cuarto. Dios es amor. Entonces, el hecho de que seamos muchos los que vivimos en la tierra, seres humanos, hechos a imagen y semejanza suya, indica la fecundidad de su amor. Y Él ha permitido que mediante el amor la criatura humana pueda engendrar hijos, por tanto pueda participar de la fecundidad divina. Pero esta generación de cada nueva persona está necesariamente vinculada a un específico acto de amor entre un hombre y una mujer, su marido, un marido y su esposa. Por tanto, no la podemos vincular a un encuentro casual, un encuentro accidental, un encuentro de diversión. No, tiene que ser un encuentro específico de acto de amor entre un hombre y una mujer que están dispuestos a estar siempre el uno al lado del otro. Bueno, este hecho nos hace pensar en que estamos ante un don de Dios, como dice el apóstol Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y en otro lado dice la Sagrada Escritura que el don y la vocación son irreversibles. El Señor no se arrepiente. Estamos ante una realidad divina. En consecuencia, no podemos decir que sea vergonzosa. Está limpiamente ordenada a la vida, al amor y a la fecundidad. Somos los hombres los que ensuciamos esa dádiva divina a base de meter ingredientes de lujuria ahí donde debería haber limpieza y transparencia total. Bien, es evidente que la sexualidad animal está vinculada a un instinto irrefrenable, ciego, y en el caso del ser humano, el instinto es siempre gobernable por la inteligencia. Bueno, este libro, El noviazgo cristiano en un mundo súper sexualizado,
escrito por Thomas Morrow y publicado por Rialp, ayuda a los jóvenes a entender el valor de un noviazgo serio, ordenado. ¿Qué es entonces lo que exige el acto amoroso generativo? Bueno, exige que participe en todas las dimensiones de la persona. Y la persona no es solo cuerpo, sus afectos se expresan también a través del cuerpo. Lo que siente en el alma por la otra persona se expresa también a través del lenguaje corporal. Y en el plano espiritual, la persona tiene dos potencias que son muy importantes, la inteligencia y la voluntad. Cuando toda la información que maneja el ser humano proviene de la parte sensible y no hay ningún esfuerzo por filtrarla con la inteligencia y por hacer un análisis desde el intelecto, nos quedamos ante una información que viene exclusivamente de las emociones, de lo sensible, de lo epidérmico. Y terminamos cometiendo graves errores, porque el ser humano está llamado a un ejercicio inteligente del amor, un amor inteligente y una inteligencia que está impregnada de amor y por tanto impregnada de sabiduría para saber qué necesita la otra persona, cómo se siente, qué límites tiene, qué cualidades tiene, cómo valorarla mejor. Este otro libro, Las luces y sombras del amor, escrito por Cormac Burke y publicado por Rialp, ayuda pues a ver cómo tenemos fragilidades, pero frente a las fragilidades hay segundas oportunidades. Y es interesante leer el libro porque posiblemente, pues ustedes conocerán gente que tienen hijos que pasan por este tipo de sufrimientos. Sus hijos han cometido errores graves en este campo y necesitan sus padres enseñarles, por un lado, a aceptar su fragilidad sin conformarse con ella y por el otro lado a recomenzar. ¿Qué pasó con el pecado original? ¿Por qué el hombre y la mujer empezaron a verse con codicia sexual, con lujuria? ¿Por qué dejaron de verse con respeto en su propia desnudez? Porque el pecado original supuso un romper la armonía entre dentro del ser humano, individualmente considerado, y por supuesto la armonía entre dos seres humanos, marido y mujer, el hombre y la mujer, y por tanto, al haberse fracturado la capacidad de la persona para vivir la sexualidad, entonces tiene que hacer ahora un esfuerzo para recuperar el orden perdido. Esa ruptura oscurece y dificulta una visión ordenada y sobre todo oscurece el nexo que existe entre las dos dimensiones de la unión conyugal, la dimensión afectiva por una parte y la dimensión generativa por la otra. Cuando yo tengo una visión de la unión conyugal exclusivamente sensible, es decir, procedente en exclusiva de la información que me dan los sentidos externos, y esta información no la filtro, no la paso por la inteligencia, pierdo los estribos, pierdo el dominio de mí mismo y fácilmente voy a caer en romper la dimensión afectiva y separarla de la generativa, porque yo solo quiero placer. Ok. Entonces, esta ruptura también dificulta el dominio de la voluntad, porque todos tenemos mecanismos y dinamismos afectivos y corporales vinculados a la sexualidad. Entonces, en la medida en que no gobernamos esos dinamismos, pues impregnándolos de inteligencia y buscando la ayuda de la gracia, fácilmente vamos a caer en el desorden. Bien, en la condición actual, hombres que han nacido en pecado original, que les ha sido curado por el sacramento del bautismo, que se confiesan habitualmente,
pues estamos en un proceso de purificación y de maduración de la afectividad humana y por tanto también de la sexualidad. La afectividad no se reduce a la sexualidad. Es cierto que mi condición humana ya fue redimida por Cristo, pero también es cierto que la redención por parte de Cristo está completa y por parte de nosotros está por completarse. Estamos en camino. Al estar en camino, estamos cubriendo etapas. Y en esas etapas hay purificación y maduración, hay vulnerabilidad, hay un caer y un levantarse. Bien, lo que no podemos rechazar es que el acceso a la patria definitiva sea un acceso en el que hay etapas. El acceso a la patria definitiva exige purificarse y madurar. Entonces, una consideración negativa de la sexualidad es falsifica el don recibido de Dios. Y ese don recibido de Dios, que encuentra una expresión altísima en, en los hijos, que los hijos son el fruto más precioso del amor, ese don, pues es un don que hay que tratarlo con guante de seda, con una gran delicadeza y al mismo tiempo con una gran fortaleza. Bien, ¿por qué se afirma que la castidad habilita la persona humana y la conduce en el arte de vivir bien? En ese arte hace falta conjugar benevolencia y paz interior. Benevolencia quiere decir querer bien a los demás y paz interior. Aquí no cabe la precipitación. La castidad justamente corrige la precipitación del impulso sexual, corrige el desequilibrio del impulso sexual. Entonces, con uno mismo y con las demás personas, cuando yo tengo esta virtud, soy una persona que está constantemente poniendo la medida justa en la expresión de su sexualidad. Bien, como todas las potencias del ser humano están involucradas en el acto conyugal y están involucradas en su sexualidad, entonces la parte neurológica, la parte cerebral, la parte psíquica, la parte psicológica, la parte morfológica, la parte anatómica. Bueno, pues todo eso está coloreado según sea varón o mujer. Pero como no todo es físico, sino que hay una parte que es más bien espiritual, cuando hay una unión conyugal, tiene que proceder de una unión espiritual tan intensa, de tantísimo respeto por la otra persona, que solo a ti te doy lo que no le doy a nadie. Te lo doy como hombre. Y en el caso de las mujeres, te lo doy como mujer. Pero te lo doy sin estafarte, sin falsificaciones, sin lo que podríamos llamar adulterios. Adulterar el don significaría darse a medias o compartirlo con otras personas. Estamos ante una virtud que es afirmación, no es negación. Si es afirmación, entonces no podemos decir que la castidad sea remedio contra el desorden sexual. Es mucho más que un simple remedio contra el desorden sexual. Porque la castidad, ¿qué es lo que afirma? Afirmo que es posible amar ordenadamente. Afirmo que puedo amar por Dios y con Dios a esta otra persona, respetando su individualidad, a esta esposa, respetando su irrepetibilidad, valorando sus talentos. Muy bien. Entonces, este amar a Dios y amar a los hombres por Dios tiene una exigencia con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Bien, ¿qué es entonces integrar la sexualidad en la racionalidad? Integrar la sexualidad en nuestra condición de criaturas racionales. Eso es la castidad. Una vez que se produce esa integración y que están engranados todos los, pues, todos los integrantes
de la sexualidad. Hablamos de que no es un acto puramente biológico, mecánico, sino que ahí interviene la psicología, el psiquismo, el afecto del alma. Por tanto, mucho más allá de un lenguaje físico, el lenguaje físico es una expresión de otra cosa muy alta, de una cosa muy exclusiva, de una cosa que San Pablo compara a la unión de Cristo con su iglesia. Bien, entendida así la sexualidad, entonces se obtiene lo que vamos a llamar unidad interior del hombre. Hay una unidad perfecta, sin roces, entre la parte corporal y la parte espiritual. Bien, entonces fíjense ustedes cómo estos semáforos, ¿verdad? Tienen colores distintos y hay dos rojos, un amarillo antes de llegar al verde. Entonces, hace falta reflexión. No puede haber sexualidad sin reflexión, sexualidad ordenada, porque la sexualidad desordenada, si hay reflexión para que sea más desordenada, está llena de malicia. Pero la malicia es la actitud fría y calculadora de quien busca los medios para portarse mal. Bueno, entonces está vinculada la capacidad de amar, la sexualidad y la procreación, y vinculadas no de un modo yuxtapuesto, accidental, sino de un modo profundo y estrecho. Si no fuera así, entonces estaríamos ante una virtud que tal vez recibiría una calificación negativa. Sin embargo, ¿a dónde va esta virtud? Ayudar a la gente a comprender qué se busca con el ejercicio de la sexualidad y ayudar a la gente a encauzar la atracción por aquellos bienes que se relacionan con el ámbito afectivo sexual. La atracción del placer, la atracción del orgasmo, la atracción de la transmisión de la vida, pero todo eso está integrado en el bien de la persona. Por tanto, no se mira solo una parte de la persona, la que más me complace desde el punto de vista físico, me atrae, sino el bien de toda la persona. No puedo ignorar su sensibilidad, no puedo ignorar su autoestima, no puedo ignorar su propio conocimiento, su dignidad. Estamos entonces en el estado del hombre caído y redimido. Muy bien. Para poder vivir siempre la castidad, no podríamos hacerlo sin la ayuda de la gracia y sin la ayuda de la ley moral natural. La ley moral natural aplica a todos porque todos los hombres en cualquier parte de la tierra somos esencialmente iguales. Tenemos alma y cuerpo, tenemos inteligencia y voluntad, tenemos una dimensión trascendente de la vida, tenemos libertad. Entonces, en ese ámbito, hay una única forma de alcanzar la perfección y esa única forma son los preceptos de la ley moral natural que están escritos en el corazón de todos los hombres, creyentes o no creyentes. Entonces, ¿en qué consiste la verdadera educación a la castidad? No nos podemos quedar en los aspectos puramente biológicos de cómo funcionan los órganos sexuales, sino en ayudar a que quienes reciben esa educación a la castidad reflexionen sobre los valores personales y morales que entran en juego. Porque toda relación afectiva y particularmente esa relación única que une al marido y la mujer es una relación muy delicada en la que hay muchos valores personales y morales y no se puede prescindir de ninguno. Claro, esta visión de la sexualidad bellísima. Es una visión que hay que transmitir a mucha gente, hay que contagiar a mucha gente de esta visión. Entonces, si nos preguntamos por qué los padres son los principales y los primeros maestros de la educación sexual de sus hijos y de la educación de la virtud, yo diría que hay 4 motivos. Primero, son los que están mejor capacitados para entender la afectividad de sus hijos porque Dios se ha valido de ellos para traerlos al mundo. Y Dios ha querido que los hijos tengan 50%
del patrimonio genético proviene de la madre y el 50% del padre. Y por otra parte, Dios ha dado a los padres la capacidad de amarlos tanto que conocen los talentos y las habilidades de los hijos y también conocen sus límites. Y son los mejores enseñantes de la escuela del amor. Por tanto, si los padres se aman recta, limpia y ordenadamente, serán capaces de enseñar ese modo de amar. Ok, estamos entonces aquí ante una exigencia. Necesitamos que la educación sexual y la educación afectiva sea acorde con la antropología cristiana. Una antropología que supere la banalización de la sexualidad. La actual antropología que se maneja muchas veces es tan reductiva que la persona es reducida a su aspecto sexual, a su potencia sexual, a sus capacidades sexuales. Ese reduccionismo muchas veces afecta a los matrimonios, que piensan que cuando ya no es posible, pues el placer en la unión sexual, porque ya llegó la menopausia, porque resulta que la edad ya no permite pues aquella relación fogosa de la juventud. Bueno, indudablemente estamos ante, si yo manejo esta antropología de banalizar la sexualidad, lo que le puede pasar a un hombre así o a una mujer es que busque a otro o a otra. Bien, los medios para vivir esta virtud son los de siempre. El primerito, la oración. Hay que pedir humildemente a Dios la virtud de la pureza. Después, frecuentar los sacramentos, porque una persona que se confiesa, que comulga, que lo hace con mucha frecuencia, pues una persona que quiere vivir las virtudes bien vividas. Y es una persona que va a ir adquiriendo por la oración, por la frecuencia de sacramentos, por el conocimiento propio, equilibrio en todas las dimensiones de su persona. Equilibrio en el trabajo, en el estudio, en el descanso, en la diversión, en la relación interpersonal. ¿Qué más medios para vivir esta virtud? Aprender a salir de sí mismo, a olvidarse de uno. Y por supuesto, la devoción a María Santísima. Bien, entonces, respetar los derechos de la persona reclama respetar la castidad. Los derechos de las personas, pues también las personas necesitan que sea respetada su intimidad y necesitan que recibir una información en esta materia que respete todas sus dimensiones espirituales y morales, porque su vida no es solo cuerpo. En su vida hay dimensiones espirituales y morales. No hacerlo así significaría caer en reduccionismo de estar mostrando la educación sexual como puras dinámicas de placer. Bien, entonces el catecismo nos pone delante de una relación sexual verdaderamente humana o inhumana. ¿Por qué? Porque nos dice, solo es verdaderamente humana cuando es parte integral del amor con que el hombre y la mujer se comprometen de modo total entre sí hasta la muerte. Fuera de ese contexto, entonces podemos llamarlo amor, mal llamado, ¿verdad? Porque ahí no hay un contexto ni de seguridad, ni de compromiso, ni de certeza moral de que va a haber no una utilización de la persona, sino una dignificación de la persona. ¿A dónde van los esposos castos? ¿Qué han de descubrir los esposos castos? ¿Cuál es el momento más adecuado para vivir la unión corporal? Que no siempre coincide con el momento más apetecible desde el punto de vista hormonal. Pero ese momento adecuado tiene que reflejar en cada acto la donación total de sí mismo, no solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto afectivo, en el aspecto espiritual
en el aspecto del respeto, de la valoración de la otra persona. Y cada vez que hay un acto conyugal, como tiene dos dimensiones, procreativa y afectiva, esas dos dimensiones protegidas por la virtud de la castidad se actualizan de modo humano solo cuando el acto conyugal no es roto en su estructura a través de fármacos, parches, preservativos, etc. Entonces, este acto no se le puede destituir, se le puede, técnicamente se puede, pero es muy perjudicial destituirlo de la dimensión unitiva y afectiva. Y por otra parte, hay que comprender que cuando no es posible el acto conyugal con la frecuencia con que lo había antes, porque ya han entrado en cierta edad o porque ya los cuerpos no responden, hay que comprender que la dimensión unitiva y afectiva se puede expresar y manifestar de muchos otros modos, siempre respetuosos de la dignidad de las personas y nunca reductivos al aspecto puramente genital. Bien, estamos aquí entonces ante algo en una realidad que ya tiene una partitura escrita. La partitura la ha escrito el mismo Dios. Por tanto, es una partitura bellísima, magnífica. Esa música es celestial. Entonces, hay tiempos en que no se puede realizar la unión conyugal, ya sea por falta de salud corporal, falta de salud psíquica, falta de salud económica. Puede haber motivos de muy distinto tipo. A veces porque están separados por trabajos, separados por asunto de estudio de los hijos, un tiempo, unos meses, unas semanas, unos días, por un viaje de salud. Y entonces puede ser que decidan abstenerse temporalmente o de modo definitivo, porque hay situaciones muy graves, si se realiza el acto propio del matrimonio. Entonces, por las consecuencias que ese acto trae consigo, puede ser que en esas situaciones graves es preferible abstenerse de modo definitivo o de modo temporal. Eso solo se puede valorar de caso en caso. Aquí no hay recetas aplicables a todos. De caso en caso hay que valorar. Ok. Pero en esos casos deben actualizar el don de sí, que es lo que hace crecer el amor. Y el amor del que estamos hablando es un amor verdaderamente personal. Entonces, la unión de los cuerpos es expresión de ese don de sí. Y aunque no se pueda realizar la unión de los cuerpos por razones ajenas a la voluntad de los cónyuges, están actualizando el don de sí, respetándose, valorándose, ayudándose y admirándose. Bien, la mayoría de personas están llamadas a la santidad en el matrimonio, pero es cierto que Dios elige a algunos para vivir la vocación al amor en el celibato apostólico. He dicho el celibato apostólico. El apellido de apostólico tiene una razón de ser muy profunda que da sentido a ese celibato. No es un celibato por motivos económicos. Estoy tan enfrascado en mi empresa que no puedo contraer matrimonio. No, es por motivos apostólicos. Entonces, esto, como solo hay dos formas de manifestar la vocación al amor, estas dos formas hay que protegerlas. Por ese motivo, hay muchísimas iniciativas en el mundo para defender el amor matrimonial. Una de ellas es la que se realiza todos los años en el Santuario Mariano de Torre Ciudad en España. Santuario que llevan sacerdotes de la obra en la diócesis de Barbastro. Ustedes ven esa muchedumbre de personas, han asistido. El próximo mes de septiembre será ese evento ahí en Torre Ciudad, y aquel evento es para ofrecer a Dios el amor humano, para agarrar fuerzas con Dios, para seguir amándose de esa manera y para que haya, pues,
fortaleza, se conozcan, se traten, participen de cursos, reciban la ayuda necesaria. Bueno, entonces, cuando por algún motivo hay que excluir la capacidad generativa, lo que jamás se excluye es el amor o la afectividad. Por tanto, esa donación hecha libremente a Dios, piensen ustedes, el que está llamado al celibato apostólico, ha excluido el uso de la capacidad generativa, pero no puede eliminar ni debería eliminar su llamada al amor, a la afectividad, a la paternidad espiritual o paternidad o maternidad espiritual. Entonces, en este caso, el celibato apostólico, la donación que se hace a Dios, se dona a Dios una posible vida conyugal. Esa donación ha renunciado a la vida conyugal precisamente porque Dios lo va a capacitar para amar y donarse a muchos más hombres y mujeres. Y Dios le ayudará a esos hombres y mujeres a encontrar al Señor. Y esa es la razón del celibato. Quienes hemos sido llamados al celibato, hemos sido llamados a una paternidad espiritual y material. Y eso nos hace encontrarnos con Dios. Y por tanto, pues no tenemos 3 ni 5 hijos, tenemos muchísimos hijos. De ahí viene la costumbre que a los sacerdotes nos llaman padre. Ok, ¿qué pasa con los pecados contra el sexto mandamiento? Pues son un sucedáneo. Estoy intentando llenar un vacío. Estoy vacío del verdadero amor que anhela mi corazón. Entonces estoy mirando para desear, mirando para llenar el vacío. Por tanto, hay un desorden. ¿Qué pasa? ¿Por qué entra en crisis la castidad? Por la lujuria, que consiste en un deseo o un goce desordenado del placer venéreo. ¿Cuándo es moralmente desordenado el placer sexual? Cuando se busca en sí mismo, cuando buscándolo en sí mismo se aísla, se divorcia de las finalidades de procreación y de unión. Entonces, son muchas las dimensiones afectadas por la sexualidad y la sexualidad ocupa una dimensión central en la vida humana. Por eso es que los pecados contra la castidad son graves por su materia, porque suponen una alteración de toda la persona. Cuando una persona busca directamente el placer venéreo, que es propio del acto sexual, excluyendo el afecto y excluyendo la posible procreación, ha caído en un pecado grave. Esa persona se ha salido del plan de Dios, como este pez se ha salido de la pecera y va a otra que tal vez sea más de su gusto. Consecuencias de la lujuria. Son algunas consecuencias. Esta va a ser la última diapositiva de hoy, para que podamos pasar al comentario. Ceguera de la mente. Esa ceguera oscurece nuestro fin y nuestro bien. Por tanto, se ciega la inteligencia, se debilita la voluntad. Eso que provoca un apegamiento a los bienes terrenos. Claro, si me he apegado al placer material sensible del acto sexual, también me apego pues al tener más posibilidades materiales, económicas que me permitan disfrutar sensualmente más. Y me olvido de los bienes eternos y puedo terminar odiando a Dios. Porque el lujurioso llega a pensar que Dios es un obstáculo para que él pueda satisfacer su sensualidad. Bien, esta es la diapositiva 32. Vamos a dejarlo ahí para poder oírlos a ustedes y comentar lo que consideren conveniente. Vamos a ver qué quisieran ustedes que Don, comentemos. don Mario, buenas noches. Sí, ¿Usted podría explicarnos un buenas poquito noches. Dime. eh, sobre lo que es la castidad dentro del matrimonio? ¿A qué se refiere?
Bueno, se refiere al recto uso de la facultad generativa dentro del matrimonio. ¿Eso qué quiere decir? Que está permitido todo lo que no se oponga a la ley natural, a la naturaleza. ¿Qué es lo que está excluido? Todos los actos que buscan satisfacer el impulso sexual a través de otros cauces corporales que no son los previstos por Dios. Yo creo que con eso, pues queda claro, ¿verdad? Que no tendría ningún sentido el sexo anal ni el sexo oral. Ay, No sé si eso era lo que estabas tú preguntando, Tocayo. sí, don Mario, gracias, muy amable por aclararme la duda. Es decir, para servir. Muy bien. No veo ningún otro micrófono abierto. Quiere decir que entonces lo tienen todo muy claro. Buenísimo, entonces pasamos a la semana próxima. Yo cubriré este tema y procuraré pues explicitar un poquito más para que tal vez voy muy rápido, si ustedes sienten que voy. Bueno, buenas noches, don Mario. Yo sí creo que si se puede Esto profundizar es más, mejor, ¿verdad? Salve María. Perdón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Madre de Dios, Dios, Señora, por ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra ahora, muerte. ahora en Amén. nuestra muerte. Me Amén. acaban de hacer una pregunta por el chat y la pregunta es si a veces he escuchado que después de tener los hijos ya deberían de cesar las relaciones sexuales. No, no es así. ¿Por qué? Porque el tener los hijos indudablemente no significa que ya terminó la expresión del afecto con el lenguaje corporal en materia de unión conyugal. Entonces, aunque ya no puedan tener hijos, esa unión tiene un valor muy alto de comunicación entre los esposos, de limar asperezas, de donación recíproca, en la que pues ni él exige ni ella exige, pero están donándose el uno al otro con totalidad. En consecuencia, esta actitud de donarse el uno al otro, pues es una actitud que ha de continuar hasta el final de la vida, a no ser que indudablemente puede ocurrir que falten ya las capacidades por razones de edad y se pierde la capacidad y se quedan impotentes, pero eso es otra historia. Muy bien. ¿Con eso aclaro, Elmer? muchas gracias, don Mario. Dios lo bendiga. Muy bien. Bueno, igualmente, San Pablo, ruega por nosotros. Por nosotros. Gabriel, ruega por Ruega nosotros. por Que nosotros. estén muy bien, que Dios les bendiga. Nos vemos. Buenas noches a Igualmente. Gracias, todos. don Mario, buenas Buenas noches, don noches. Mario. Mario. Adiós. Feliz noche, Mario.